Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Alumnos y alumnas de tercero. Bueno, acá estamos de vuelta retomando un poco con las actividades de educación física después del receso. Y bueno, en este caso en particular, antes de arrancar a hablar de la clase número 10, de la semana número 10 de educación física, agradecerle y reconocerles de parte mía, de parte de Maggie, también de Alipio, los buenos trabajos que nos han llegado de la clase número 9, de la semana número 9 de talentos, ¿sí? Eso que nosotros les pedimos que nos compartan sobre qué hacen en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, eso que lo hacen sentir bien, que les gusta, que le da satisfacción, placer, bueno, que los entretiene y hasta que incluso en este particular momento puede llegar a ser también una distracción, un cable a tierra. Y bueno, la verdad que nos llamó mucho la atención lo que muchos nos han compartido. Nos gustó mucho, vuelvo a repetir, verlos bien. Eh, Así que bueno, muy lindo el material que nos pasaron, los felicitamos y sigan así, ¿sí? Y bueno, y ahora nos encontramos, como dije antes, en la clase de la semana número 10 o la clase número 10. Y en esta clase, como en la siguiente, vamos a desarrollar el tema del atletismo. En el Classroom van a encontrar el material, las preguntas, el trabajo en sí sobre el atletismo que van a tener que resolver. Pero lo que queríamos hacer a través de este video, o lo que decidimos hacer a través de este video, junto con Maggie y con Alipio, es comentarle más o menos cómo se creó o cómo se originó el atletismo en la Argentina. Algo que por ahí puede llegar a ser pesado, buscarlo en internet o en algún libro, por ahí decírselo en 4 o 5 minutitos para que lo tengan presente por si alguna vez alguien le pregunta o simplemente saberlo, ¿sí? Que nunca está mal. Así que bueno, la idea es que ustedes tengan una introducción sobre el atletismo en la Argentina. Y bueno, el atletismo en Argentina tiene sus orígenes en 1807. Ese año el doctor Andrew Dick, que era un doctor británico, que vino a la Argentina no sé cuándo, pero en esa época ya estaba en Argentina realizando su vocación de doctor, comenzó a realizar la práctica del atletismo, que era una práctica que sí ya se realizaba hace mucho tiempo en Gran Bretaña, y trajo consigo sus costumbres. Pero recién en 1817 es cuando comienzan a verse o a encontrarse los primeros escritos sobre la práctica del atletismo en la Argentina, donde principalmente se practicaba la correcaminata y donde este doctor Andrew Dick figuraba dentro de las personas que participaban dentro de estas competencias. Así fue también como este tipo de actividad durante esos años solamente estaba supeditada a las clases más altas o a la familia de galeses, de escoceses o de británicos. Poco tenían que ver con las clases más bajas, que hasta ese entonces la clase obrera no podían practicar el atletismo en nuestro territorio nacional. Fue así también como a fines de 1890 aproximadamente, la clase obrera, también con la formación de clubes en los barrios principalmente, y en eso de los principios de la industrialización, las clases obreras comenzaron a tomar más fuerza y a hacerse más partícipe dentro de las actividades deportivas. Sobre todo el ferrocarril, que como dije antes, en el periodo de la industrialización, el ferrocarril que era tan importante para poder llegar a las distintas provincias o lugares del territorio nacional, para comercializar los productos, ¿sí? Que en ese entonces era todo transporte a sangre. El ferrocarril permitía llegar a distintos lugares en menor tiempo.
Entonces, bueno, todo aquello que trabajaban en los ferrocarriles poseían, mejor dicho, la posibilidad de tener mayor acceso a distintos tipos de actividades, entre ellas las deportivas. Y así fue también como las creaciones de los clubes fueron metiendo dentro de la vida social a los trabajadores, sobre todo de los ferrocarriles. Y así fue también como a principios del siglo XIX se crea lo que fue la Amateur Athletic Association, que era creada precisamente por las clases altas, que no querían precisamente que los obreros participaran del atletismo, pero no pudieron contrarrestar la fuerza de la clase popular, y lo que terminó pasando es que la clase obrera, junto con la creación de muchos clubes en ese momento, hicieron que ese interés clasista desapareciera a poco tiempo. Así que bueno, así fue como se fue originando el atletismo dentro de la Argentina. En 1907 fue la primera vez que la Argentina participó en un torneo internacional. Hasta ese momento eran todos torneos a nivel local, entre provincias o entre municipios. Pero recién en 1907 es cuando la Argentina puede participar en un torneo internacional, el cual lo disputó en Montevideo. En 1910, el 24 de mayo de 1910, con motivo del centenario de la Argentina, de la independencia argentina, Argentina organiza el primer torneo atlético internacional, principalmente con países sudamericanos, ¿sí? Participó Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela o Ecuador, no me acuerdo muy bien, pero bueno, eran países principalmente sudamericanos, y algunos representantes europeos, entre ellos el maratonista ganador de las Olimpiadas anterior de 1910. Bueno, y así fue como de a poquito la Argentina se fue metiendo también a participar en torneos internacionales. En 1918 es cuando se crea la Confederación Sudamericana de Atletismo. Durante ese tiempo la Argentina trató también de organizarse y conformar una confederación, una federación, pero la puja de intereses, tanto políticos como económicos y sociales del momento, no permitían organizarse. Pero de todas formas no dejó que los atletas argentinos pudiesen salir a competir a nivel internacional, logrando también sus distintos logros, ¿sí? En 1920 es cuando se crea lo que se llamó la Confederación Metropolitana de Atletismo. Y fue la Confederación Metropolitana de Argentina la que tomaba la decisión a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con eso? Que Capital Federal, para decirlo de alguna manera, era quien decidía quién competía a nivel internacional o quién no competía en tal torneo. Y a veces, muchas veces, los intereses del momento por ahí no permitía que vaya a competir a representar el país el mejor, sino el que convenía en el momento para algunos intereses personales. Así que bueno, eso pasó desde 1920 hasta 1954, que es cuando se crea la Confederación Argentina del Atletismo, ¿sí? Que hasta el día de hoy rige. Como dije antes, bueno, siempre los atletas argentinos han podido ir a competir, donde, por ejemplo, la primera medalla olímpica se consiguió en los Juegos Olímpicos de París en 1924 a través de Luis Antonio Brunetto, que la consiguió a través del salto en largo, ¿sí? Y también
para reconocer a Carlos Zavala en 1948, los Juegos Olímpicos del 48, que fue el primero que consiguió la primera medalla dorada, ¿sí? Que era un maratonista, junto también con Noemí Simoneto, que fue la primera mujer argentina, la primera atleta argentina que logró también una medalla de plata, una medalla, ya el color es indistinto, fue la primera mujer que consiguió una medalla en unos Juegos Olímpicos. Y también de destacar lo que hizo Noemí Simoneto, porque entre el 41 al 48 logró 17 medallas en distintas competencias representando al país, donde 11 de esas 17 fueron medallas de oro. Así que no solamente fue la primera mujer que logró una medalla en un Juego Olímpico, sino también lo que hizo en un momento y donde ya sabemos también donde la mujer no tenía un papel importante, no solamente a nivel social, también a nivel de lo deportivo. Así que era muy discriminada por ese entonces. Así que bueno, más o menos la historia argentina es así en lo que es el deporte dentro del atletismo. Y bueno, y en el día de hoy tenemos muchos atletas. Lamentablemente la Argentina no es una potencia a nivel del atletismo, pero siempre sale alguno o alguna que rompe con todos los estándares. En los últimos tiempos podemos encontrar a Germán Charaviglio, un garrochista, que fue el primer garrochista argentino en ganar un mundial, ¿sí? Lograr un mundial en su disciplina. También tenemos a Germán Lauro, que se caracteriza por la disciplina de lanzamiento, donde fue sexto en las Olimpiadas de Londres 2012, donde llegó a clasificar por primera vez en una Olimpiada y quedar ahí nomás del podio. Tenemos también a Agustín Carrera, que actualmente tiene el récord sudamericano en vallas, competencia indoor, bueno, entre otros, ¿no? Y por ahí el más lamentable de todos, por lo que le pasó en este año a Brian Toledo. Brian era un chico que se caracterizaba por el lanzamiento de la jabalina y donde de muy chico siempre compitió en categorías mayores que la que le correspondía a él, porque se veía el potencial que tenía y realmente podía dar mucho. Creo que tendría actualmente entre 18 y 20 años y un accidente de tránsito no dejó con la posibilidad de poder disfrutarlo dentro de lo que es el atletismo, dentro de su disciplina, y ver hasta dónde podía haber llegado realmente. Más allá de lo deportivo, también es una lástima desde lo humano, porque nadie quiere que alguien se vaya prematuramente de entre nosotros, pero bueno, era un chico que se tenía mucha esperanza en cuanto a lo que podía llegar a dar. Así que bueno, eso más o menos es lo que es la historia del atletismo dentro de nuestro país, ¿sí? Desde 1807, desde Andrew Dick hasta Brian Toledo en este 2020. Así que nada, darle esta pequeña introducción para que la tenga presente, para que sepa más o menos de qué se trató, cómo se creó o cómo comenzó a practicarse el atletismo en la Argentina y cuáles son sus principales referentes actuales del pasado y nada. Así que eso es nomás. Cualquier duda que tengan sobre el trabajo, pregunten.
están los horarios de consulta como siempre lo hacemos. Traten de colocar sus dudas en lo que es ¿cómo se llama? No me sale el nombre justo ahora, perdón. Los comentarios en clase, no el comentario del trabajo, porque el comentario del trabajo, para verlo hay que entrar al trabajo de cada uno y realmente los perdemos entre tantos alumnos que hay en tercer año dentro del Classroom. En cambio, si lo colocan dentro de lo que es el comentario de la clase, lo visualizamos enseguida, y también muchas veces esa pregunta de uno puede ser la pregunta de otro, o le puede llegar a generar una aclaración sobre algún punto en particular sobre el trabajo para otra persona. Así que nada, chicos, chicas, les mandamos un beso grande, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego, chao, chao.